Es viernes. ¿Cómo están? Muy buena tarde. Hoy que es viernes 12, viernes 12 de junio del año de la pandemia. Bienvenidos a la sesión número 65 de Herética Penal. Estamos en los años 90 y vamos a continuar con nuestro recorrido centrándonos en esta ocasión en nuestro país, en todo lo que ha venido ocurriendo y de lo cual les he estado platicando en las últimas sesiones. Así que bienvenidas y bienvenidos. Pues bien, en la última sesión, si la memoria, que generalmente siempre me falla, y hoy no creo que sea la excepción, estábamos viendo algunos temas. Pues terminamos de ver lo de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y demás. Bueno, pues estamos en los 90, 92, 93, las reformas que estuvimos viendo. Y antes de continuar en ello, en lo que pasó en los 90, que fue una década pues, también muy interesante. Fue una buena década en algunos aspectos, no en todos, pero les quiero recomendar un libro, sobre todo para que tengan un testimonio de cómo ha sido la actuación de algunas corporaciones policiales. Este libro nos puede referir el México de los 60, 70, quizás los 70. Nada más le leo este cachito. Javier Lira, el Tarzán, Luis Torres, el Gallo, el Piri, el Burro Prieto, el Gran Silverio, y una mujer, la Monina, la Cotorra. Son delincuentes, han cometido delitos una y otra vez. Conocen la cárcel tanto como conocen las cantinas, burdeles, billares, hoteluchos de la Ciudad de México y sobre todo tienen contactos entre las autoridades. Uno de ellos, asaltante de bancos, pretende alejarse de Lampa y cambiar de vida. ¿Podrá lograrlo? ¿Podrá negarse a cumplir las órdenes de la mafia y los altos jefes policíacos? Lo de antes revela el desigual choque de fuerzas entre un hombre marcado por sus antecedentes y una red organizada que le exige obediencia. Un relato de innegable contenido social, humano y profundamente estremecedor. De este otro genio, Luis Espota. El libro se llama Lo de antes, para que ustedes lo puedan ahí darle eh, seguimiento, ¿de acuerdo? Nada más dame un segundito aquí para preparar lo que vamos a platicar. Hay otro recomendación que les quiero hacer. Se llama Los Ladrones Viejos. ¿Ya la vieron? Es un gran documental. Un gran documental. Los Ladrones Viejos. Viene el Carrizos. No les voy a contar más. Quienes no lo hayan visto, por favor, véanla. Es condición, es condición que puedan ver esa serie. Bueno, entonces vámonos al 93. Hay que decir, porque hay que referirlo, que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde se aplicaron a rajatabla los principios neoliberales y donde los tecnócratas alcanzaron las mayores posiciones de poder, la inflación
que estaba en México desbordada y que la caída del Producto Interno Bruto estaba por los suelos, Salinas logró la renegociación de la deuda. No estoy en condiciones de explicar los alcances, detalles de esta negociación. Lo que sí puedo decirles es que con los acuerdos a los que se llegaron con Estados Unidos, le permitieron a nuestro país disminuir la inflación a la menor puntuación existente en los últimos años y que el Producto Interno Bruto se incrementara de manera notable. Esto fue gracias a una serie de pues, estrategias que se llevaron a cabo en el ámbito económico, en el ámbito financiero. Entonces, podríamos decir que bueno, porque en la cuestión macroeconómica se hizo pues un rescate en esos niveles. Pero ¿qué es lo que sucedió en las partes bajas? Aumentó el empleo, aumentaron las condiciones de incentivos económicos a los grupos desprotegidos. Lo vamos a ver a continuación. Porque se vendió inclusive la idea de que el país iba ya a entrar al primer mundo inclusive, que iba a trascender tecnológicamente, su presencia internacional era extraordinaria, porque se estaban siguiendo puntualmente todos los lineamientos de los organismos internacionales de los cuales ya he platicado con ustedes en otro momento. Salinas de Gortari comenzó las negociaciones para sustituir el GATT, el Acuerdo de Aranceles del 84, el que les platiqué, por un tratado de libre comercio que integrara a Canadá, Estados Unidos y a México, que ha sido una aspiración de mucho tiempo atrás. Y después de los cabildeos, negociaciones, se logró anunciar que se firmaría un tratado de libre comercio que fue firmado en el año 93 con una fecha de data de ingreso que era 1994, 1 de enero del 94. Este tratado de libre comercio pues está integrado por una gran cantidad de capítulos, de artículos relativos al tema económico, a la liberación de fronteras, que es parte de lo que tiene que ver la globalización como el paso adelante del capitalismo del cual les he platicado. Bien, pero ¿qué tendría que ver hacer hincapié en el Tratado de Libre Comercio en sesiones relacionadas con el poder punitivo, con la indagación? Podríamos decir, pues a lo mejor nada. Vamos a ver. Fíjense ustedes, porque aquí está el secretote, el secretote. Vamos a ver. Dice, esta decisión del proceso de globalización, que tiene una injerencia importante en el aspecto normativo, tiene un artículo, ojo con este artículo, 1210. El artículo 1210 del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos es una clave que a muchos les pasó de noche. Por lo siguiente. En ese artículo 1210 se impuso a México la obligación de que los profesionales estadounidenses
no requieren revalidación ni reconocimiento adicional de sus patentes para poder ejercer profesionalmente en nuestro país. ¿Ustedes creen que a algún estadounidense le iba a interesar venirse a trabajar a México? Digo, a lo mejor si alguien estaba enamorado de Acapulco, María Bonita, puede ser, sí, sí, pero de ahí a abandonar las comodidades del primer mundo, de lo que esto implica, las ganancias, el numerario, todo ello, pues se nos antojaría como algo, pues no precisamente funcional. Entonces, ¿por qué se negoció esa cláusula en específico con el gobierno mexicano? Porque en los Estados Unidos, décadas atrás, se había tomado la decisión con motivo de la Guerra Fría, de la que hemos hablado en varias ocasiones ustedes y yo, de generar primero un dominio militar en aquellas regiones donde pudiera existir un conflicto por la aparición de movimientos prosocialistas o procomunistas, como ocurrió. Después de ello, de tener ese control de la zona, del territorio, el segundo eje de trabajo fue el económico, el neoliberalismo, a partir de los 70s, para que a través del FMI, principalmente, se establecieron las políticas monetarias, lo que tuvo mucho éxito en el sexenio que estamos platicando, de Carlos Salinas de Gortari. Pero el tercer eje que se decidió por ahí de los 80s fue el eje normativo. ¿Qué significa el eje normativo? Alinear a todos los países de la región a los sistemas normativos de los Estados Unidos de América, donde Canadá no entra, aclaro, importante señalarlo. El trato entre Estados Unidos y Canadá es de iguales. El tratado, o el trato, perdón, dicho, Estados Unidos hacia México es de imposiciones, de instrucciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que a través del Tratado de Libre Comercio los profesionales estadounidenses puedan ejercer sus profesiones en México? Porque en la visión estadounidense ya se encontraba presente la decisión estratégica de alinear a toda América Latina a los procesos judiciales de los Estados Unidos. Esa es la razón. No hay absolutamente ninguna otra. En esas condiciones, bajo ese artículo 1210, médicos, profesionales de cualquier área pueden desempeñarse en México, pero no es para ellos esta disposición. Para ellos no es. Es para nuestros colegas. Pero ¿cómo van a trabajar nuestros colegas en México si nuestro sistema es completamente distinto al estadounidense? Si es completamente distinto y distante. Bueno, esto va a ocurrir en los siguientes años, porque no había prisa. Antes de eso, tiene que funcionar lo económico, lo comercial. Y después tiene que crearse
un marco normativo que permita la modificación. No me estoy refiriendo a una reforma constitucional donde se implemente un sistema procesal, no. Me estoy refiriendo a pasos previos. Estamos en la neocolonización, donde una figura hegemónica, Estados Unidos, ha tomado decisiones estratégicas de alinear a todo el continente, con la excepción de Brasil. Con la excepción de Brasil. Sus razones geopolíticas las tiene Estados Unidos muy claras. Entonces, antes de implementar en México su sistema, va a imponerle otras condiciones normativas. Y tiene que construir el discurso. El discurso tiene que construirse. En esto no hemos avanzado mucho respecto a la evangelización. ¿Se acuerdan cuando les platicaba de San Agustín, de Santo Tomás, todo ello? Aquí se tiene que generar un discurso, una construcción ideológica, los aparatos ideológicos de Althusser, para poder llevar a cabo esta neocolonización hegemónica y hemisférica. Entonces hay que ir sentando las bases. Bien, la primera, 1994, correcto. Tratado de Libre Comercio. Ahí está la disposición. Que para muchos y para muchas nos pasó de noche. No la vimos venir por ahí. Ok. Amanecemos el 1 de enero del año 1994 pensando que ya estábamos en el primer mundo y estratégicamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se aparece e irrumpe en el escenario mexicano para llevar a cabo el levantamiento que todos conocimos, el movimiento de los zapatistas. Bien. Ocurrido lo anterior, México despierta a una realidad que no quería tener o que estaba desconociendo, una realidad que le resultó un golpe en la cara, la pobreza, la inequidad social, los grupos vulnerables, la corrupción, la criminalidad. Fue como despertar de un sueño en el que nos habían mantenido. Porque en los 90, antes de estos fenómenos, usted iba a un banco y pedía prestado y le daban a manos llenas. Cómprese casa, cómprese auto, cómprese lo que quiera. Le estoy hablando del 92, 93. Ándale, aquí está el crédito. El crédito estaba, porque eran recomendaciones que estaba haciendo el Fondo Monetario Internacional. Esas eran las recomendaciones que estaban haciendo. Bueno, pues en esos términos, llega el 94, están las campañas políticas y para variar, matan al candidato oficial. Y del asesinato de ese candidato oficial se van a generar especulaciones, investigaciones que siguen estando todavía en la posición de duda. ¿Quién y por qué mató a Colosio? Todo eso empezó a generar en la sociedad ansiedad, expectación, dudas, temores, que se vinieron a, pues, a cimentar con el homicidio de un secretario general del partido oficial, otra ejecución, la investigación por parte de su hermano, quien hizo célebre la frase, los demonios andan sueltos, la crisis política del gobierno, una campaña presidencial ganada por el candidato oficial, su llegada y su llegada con el error de diciembre, la devaluación y se acabó el sueño mexicano. Estábamos construidos en una nube de humo, no había nada.
todo había sido una imaginación, una construcción. Y entonces se vino para abajo. ¿Qué es lo que tuvimos como consecuencias de estas terribles situaciones? Vamos a verlo. Hay una reforma que se produce en el año 94, precisamente en diciembre del 94, eh, mientras está empezando a gestar el gran error de diciembre, que Carlos Fuentes lo decía de una manera magistral, y al error de diciembre le siguió el de enero, el de febrero, el de marzo, el de abril, y así. Bien. Les había platicado en la última sesión esta problemática que existía contra el Ministerio Público cuando no quería seguir investigando y determinaba el no ejercicio de la acción penal, y que no había un mecanismo para poderse confrontar con esas decisiones. Entonces, se reforma la Constitución, el artículo 21, en diciembre de 1994, para permitir que el no ejercicio de la acción penal sea controvertido jurisdiccionalmente. Bien, jurisdiccionalmente, ¿cómo y ante quién? Eso no lo dijeron. Eso no lo dijeron. Durante enero de 1995, durante febrero de 1995 y los siguientes meses, todos nos preguntábamos cuál era el mecanismo jurisdiccional para llevar a cabo las impugnaciones. Recuerdo muy bien que en el 95 me llamó un juez del distrito de Tijuana y me decía, ¿qué hacemos? Porque no ha salido ninguna regla reglamentaria, no sabemos si nosotros como Congreso o nuestro Congreso del Estado podamos reglamentar una disposición constitucional. Le dije, estamos en las mismas. Dice, porque ahorita lo que se nos ocurre aquí, en la reunión que hubo en el tribunal, es de que se emite un acuerdo por parte de la Fiscalía en la que se diga, el no ejercicio de la acción penal podrá ser combatido ante el juez penal en turno. Le dije, bueno, sí, ¿y tú como juez qué vas a decir? ¿Que se libre la orden de aprehensión? Es decir, que se consigne, que se ejercite la acción penal. Dice, es lo que no sabemos, porque gran problemática va a existir si un juez dice, si hay pruebas, consigna, está invadiendo el monopolio de la acción penal. Y va a suceder, le decía, lo que platiqué con ustedes, con esta facultad de consignación que se le atribuyó erróneamente a la Corte, de la que ya platicamos, la facultad de consignación. Entonces es que estamos hechos un lío. Ahora les dije, ¿qué va a suceder si ese juez que dice MP ejercita la acción penal y la ejercitan ante él? Pues ese juez ya te sentenció, porque te va a girar orden de aprehensión, te va a dictar auto de formar prisión y te va a aventar una condenota. Y decían, bueno, vamos a tratar de quitar ese juez. Y se hizo un barullo, porque no se había especificado a través de qué procedimiento jurisdiccional. Y cuando algunos cometíamos el atrevimiento, la osadía de presentar un amparo, los jueces de distrito nos daban en la puerta, así, ¡pum!, cerrado, improcedente, porque eso no. Sí lo dice la Constitución, pero no dice que es el amparo. No, 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 fueron unas batallas tremendas, pero no es eso de lo que les quiero platicar con tanta amplitud, sino de lo que pasó socialmente con motivo de la problemática del error de diciembre del 94. La Ciudad de México y otras grandes urbes fueron víctimas de la criminalidad urbana como no había sido, quizá, ni en los tiempos de los salteadores de caminos. Les mostré cuando hablamos de un gran criminólogo, Lacazans, les mostré una gráfica que hoy tengo que volvérselas a mostrar por aquellos que no hayan estado, que no la hayan podido ver,
a efecto de demostrarles lo que nos sucedió en aquellos tiempos de los que les estoy platicando. Miren ustedes. Eh, Van a observar en la pantalla que les estoy compartiendo que está limitado a la Ciudad de México, bueno, Distrito Federal, años 93, 94, 95, 96, 97, 98, hasta el 2004. Pero quiero que se concentren, como lo hicimos en aquella ocasión, en los delitos de robo, que es el penúltima escalera, la penúltima, robo, y que nos concentremos en lesiones y robo. Las lesiones nos permiten atisbar el grado de violencia que hay en una sociedad en un tiempo determinado. Bien, entonces, como lo hicimos en aquella ocasión, vean ustedes que en el año 93 se habían denunciado 61,151 robos. En el 94, cuando todavía no estalla la crisis, 84,334. Es decir, el robo estaba teniendo un incremento a pesar de la percepción de que todo México estaba ganando, y había mucha feria, había créditos y todo eso. Pero vean lo que ocurre en el 95. De 84,000 se pasa a casi 135,000, casi el doble del crecimiento. Y para el año siguiente se dispara a 155,000. Se dispara todavía en el 97 a 156,000. Ahí está la prueba de que esa crisis que se tuvo en México fue terrible. Miles de gentes perdieron sus casas, sus automóviles, no pudieron pagar sus créditos, las tarjetas. Fue una situación quizás similar a la que vamos a vivir en el siguiente año, ¿no? Ahora con la pandemia. Pero bueno. La mercantilización de la criminalidad tuvo en México su mejor muestra. ¿Cómo? De la siguiente manera. Número uno, hubo un programa que se transmitía en la recién, de reciente factura, Televisión Azteca. El programa se llamaba Ciudad Desnuda y era un programa de denuncia urbana ante la baja calidad u omisión de servicios públicos, alumbrado, baches, banquetas, agua, drenaje, mal servicio de algunos servidores públicos de limpia. Por ejemplo, llegaban al extremo en ese programa de llevarles pasteles de cumpleaños a los baches y cantarles las mañanitas ahí. Les estoy hablando de 1994. 1994. Con la ola de criminalidad en 1995, este programa comenzó a incluir dentro de la problemática urbana la nota roja. Y eso disparó su rating como no lo había tenido. Entonces la gente quería ver la nota roja porque pasaban a personas detenidas y las entrevistaban. Ante esta subida del rating de un programa que pasaba creo que a las 7 de la noche, si mal no recuerdo, Televisa inmediatamente buscó sacar un programa que solo se dedicara a nota roja en los términos que lo estaba empezando a manejar, Ciudad Desnuda. Y creó un programa que se llamó, creo que primero se llamó Fuera de la Ley. Creo que ese fue el primer nombre. ¿Y qué era? Detenidos, detenidos, seguir a la policía y detenciones, detenciones, detenciones. Y había con circunstancias chuscas de los detenidos que se aventaban algunas expresiones bastante coloquiales, pero después vieron la forma de cómo expander y tomar en diferentes estados situaciones del crimen. TV Azteca le contestó con su contraparte. No recuerdo el nombre que sacó TV Azteca, porque luego Televisa le contestó con duro y directo. Y entonces ambas televisoras comenzaron a pelearse el rating con base en el crimen. Y era sencillísimo, porque a donde caminaran había un crimen, a donde voltearan había delito. Y entonces las entidades
federativas, su teleauditorio que veía esos programas decían, es que en la Ciudad de México matan, allá en el DF está la cosa terrible. Y se vanagloriaban de su calma y tranquilidad que había en sus ciudades. Aquí podemos salir, caminar con toda tranquilidad, pero en el Distrito Federal no. Y era verdad. Ir al cajero automático era una ruleta rusa. Acudir o viajar en determinado tipo de vehículos era un ataúd rodante. Y la reacción de las policías no era eficaz, no era eficiente. ¿Qué se le ocurrió a las autoridades? Incrementar las penas en los delitos de robo. La criminalidad estaba al bote, estaba desatada, desatadísima. Con decirles que el siguiente presidente, Ernesto Zedillo, tuvo que llamar, imagínense nada más, llamar respetuosamente a las televisoras a que dejaran de hacer apología de este tipo de situaciones. Estos programas le redituaron a ambas televisoras grandes ganancias porque se convirtió su horario en prime y entonces el costo de publicidad de anunciarse durante la transmisión de esos programas era elevadísimo. No era lo mismo anunciarse a las 11 de la mañana que a las 7 de la noche estelar cuando proyectaban estos programas, que luego sacaron otros de policías, la imitación desde Estados Unidos, muchachos o buenos muchachos o malos muchachos, algo así. Era un show, era el circo mediático de la criminalidad que le presentaba a la gente cierto tipo de perfil de personas que eran las que cometían delitos. Sí, y esto generaba inclusive una sensación de inseguridad. Por eso se empezó a hablar de la seguridad pública subjetiva, la seguridad pública objetiva. Les voy a contar esto, porque esto ocurrió, me consta, por eso se los quiero platicar. Nada más que desafortunadamente no he podido encontrar el material visual para podérselos eyectar aquí en la pantalla, pero vean ustedes. Se generó una campaña ante la criminalidad que estaba desatada, que consistía de dos imágenes. En un cartel, ¿cómo se llaman? Estos grandes, espectaculares, perdón. En un espectacular. Miren, en el espectacular se dividía en tres. Y en ese espectacular había una imagen y había un texto. Vean qué bonito espectacular. ¿Ok? Fueron tres los que se hicieron. En este estaba un niño, con unos globos en un jardín, en un parque. Aquí estaba un varón que solamente era reflejado la mitad de su rostro como mirando al menor. Y aquí venía un texto grande. El texto decía, un consejo espectacular, no lo dejes solo. El siguiente espectacular era una mujer caminando, tomada de espaldas en la noche, con una falda pequeña, va caminando, y el mismo individuo del otro espectacular estaba ahí como viéndola y decía un consejo espectacular, nunca vayas sola. El tercero era vehículos en alguna vialidad, aparentemente periférico, así con las luces prendidas en la noche, y en el otro extremo el mismo sujeto volteando para ver. Y el texto decía, un mensaje espectacular, es mejor seguirse, porque esos eran los niveles de incidencia delictiva que había. Estaba dando una conferencia, no se me olvida, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí en San Jerónimo, en la Ciudad de México. Y estábamos hablando precisamente de criminalidad y derechos humanos, conexiones, desconexiones, encuentros. Esa era la plática. Y entonces les dije, 1996 o 97, por ahí más o menos.
O sea, todos eran funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y les dije, hay un problema de criminalidad en nuestro país, sí, en la capital, sí, es muy grande. Eh, de hecho, fíjense lo que haya pasado, rápidamente, porque ahorita lo recordé. La creación, ¿ustedes saben por qué se crearon las comisiones de derechos humanos? Este es un dato que se había olvidado compartirles. Rápidamente, rebobino y se los cuento, porque estamos en esta época, rapidísimo, ¿ok? Es un contexto que no debemos dejar de lado. En Sinaloa había una profesora de Derecho Constitucional, Norma Corona Sapien García, que trabajaba también como abogada penalista junto con otros 3 colegas, teniendo su despacho en Culiacán. Sus colegas fueron levantados y fueron ejecutados junto con unos venezolanos. Y Norma Corona Sapien García comenzó a denunciar esta situación en los medios locales de Culiacán, Sinaloa, 1993. 1993. Empieza a hacer esta difusión y denuncia que está siendo amenazada porque está pidiendo que se investiguen los hechos, porque ella tiene la certeza de que quienes efectuaron esos eventos fueron policías judiciales federales, que estaban preocupados porque se iban a dar a conocer las conexiones que tenían con el crimen organizado. Entonces Norma Corona Sapien eleva la voz, se convierte, además de que era una extraordinaria abogada y académica, se convierte en un eje mediático. Una tarde en que sale de la Facultad de Derecho de la UAS y toma la avenida, la vialidad con la que se conecta, eh, ¿cómo se llama el bulevar? No recuerdo ahorita el nombre del bulevar, y nota que la van siguiendo. Entonces ella intenta regresarse a la universidad, pero en la maniobra y por la desesperación choca, y ahí le caen los sicarios y la matan a Norma Corona Sapien García. Y entonces esto genera una indignación en la sociedad sinaloense y se convoca una marcha. ¿Y saben quién presidió esa marcha? El rector de la UAS. Los rectores tienen un poder político importante, ¿eh? Eso provoca que Carlos Salinas de Gortari ordene la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin ningún reglamento, sin nada, sin ninguna visión. Fue una respuesta política. Fue una apuesta política. El designado fue el doctor Jorge Carpizo MacGregor, quien en su discurso dijo: uno de los principales objetivos de esta comisión será esclarecer el homicidio de Norma Corona Sapien García. Y se metió en la Constitución, pero no tenía ley orgánica. Y así se puso a funcionar. Adelante. Porque esos eran los tiempos. Así se ejercía el poder. Bueno, regreso a la clase que les estaba dando, que les estaba platicando de esa conferencia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y les dije, sí, si hay un grave problema de criminalidad. Ustedes son producto de una criminalidad. No porque sean criminales, sino porque un hecho criminoso, como fue el homicidio de Norma Corona Sapien García, los generó. Ok, pero ¿saben qué es lo peor? Que algunas organizaciones están utilizando ahora la discriminación como un estereotipo, como un labeling approach. Están etiquetando a la gente por su color de piel y por su estructura física. No, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo nos viene a decir esto? No creo que los vengo a decir. ¿Y saben qué es lo peor? Que lo están haciendo enfrente de ustedes y ustedes no están haciendo nada. ¿Cómo nos dice eso? Sí, miren, volteen, les dije, por favor. Voltearon, dije, abran las cortinas, y ahí estaba el espectacular que les estoy platicando del hombre de lado viendo al niño que estaba con los globos. Les dije, miren ustedes, díganme cuáles son las características físicas y raciales de la persona que está viendo y que se identifica como delincuente. Se quedaron así. Entonces una dama, una abogada muy destacada, por cierto, dijo, pues es un hombre moreno con facciones autóctonas. Le dije, bien, ¿es el mismo en todas? Sí, es el mismo en los demás espectaculares. Y dice por ahí, sí, ya lo había advertido. Ah, y las personas que aparecen como víctimas, ¿a qué perfil racial pertenecen? A uno completamente distinto. Dije, ese tipo de campañas son racialmente discriminatorias. Y lo peor es que estando enfrente de ustedes, nadie ha hecho nada. A alguien se le picó el orgullo, al día siguiente se hizo una reunión, se hizo un comunicado y a la semana siguiente desaparecieron los carteles. Porque se estaba diciendo que las personas
con cierto tipo de características eran los delincuentes, y eso es completamente indebido, pero bueno, ahorita estamos en las mismas condiciones en todo el país, ¿no? Ok, entonces le estaba platicando esta situación relacionada con la criminalidad, todo lo que se nos viene dando, y vean lo que va a ocurrir en los aspectos normativos. Vamos a ver si teníamos en el aspecto normativo algo que fuera ya de derechos humanos, que se estuvieran respetando los derechos humanos, porque déjenme también les cuento de manera muy rápida. Pasó un fenómeno, nos consta ese fenómeno que ocurrió, desgraciadamente. ¿A qué fenómeno me quiero referir? Que cuando se crean las comisiones de derechos humanos, y por ejemplo en el caso de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿saben qué hizo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal? ¿Saben cuál fue su gran crimen que cometió? Hacer esto. Hizo una cartilla de derechos humanos. Bueno, esta es la Constitución, esta me la regaló, por cierto, un juez allá en Monterrey, muchas gracias. Hizo una cartilla de derechos humanos de ese tamaño, una cartilla, la mandó a imprimir y traía en esa cartilla las garantías constitucionales, el artículo primero, el artículo 16, el artículo 14, el artículo 20, el artículo 19. Nadie te puede detener, etc, etc. ¿Saben qué sucedió? Que entonces las personas que eran detenidas porque habían cometido un robo sacaban su, su manual, su hojita. Y le decían a los policías, no me puedes detener, porque aquí en la Constitución dice que no me puedes detener. Y si me detienes, voy y te acuso en la Comisión de Derechos Humanos. Iban y los acusaban. ¿Saben qué hicieron los policías? Se declararon de manos caídas, ¿quién o no? A la criminalidad que se tenía, a la ineficacia de la prevención del crimen, a la ineficacia de la disuasión del crimen, se suma derechos humanos involuntariamente como un factor que empuja la criminalidad ante el desconocimiento de los policías de qué pueden hacer y qué no podían hacer. Fue la tormenta perfecta en aquel tiempo. 1995, 96, más o menos. Pero todo esto ocurrió. Y así es como nos damos cuenta cómo instituciones que tienen una finalidad determinada, su trabajo termina siendo trastocado porque no se implementa bien un mecanismo, un modelo, una institución. Eso es lo que nos sucedió en México. Bueno, nos sigue sucediendo porque todavía no llego ni siquiera al tema que les quiero tratar, que es el eje de lo que vamos a llegar, que es lo relacionado con la implementación del sistema. Pero vamos a ver, antes de todo eso, porque estamos en los 90 apenas, cómo estaba actuando el Poder Judicial de la Federación con relación a estos temas. Veamos, estamos hablando del año 1995. 1995. Confesión ante Policía Judicial. Después de detención prolongada, si se ratifica posteriormente, no pierde eficacia. Es cierto que cuando entre la detención del inculpado y su primera declaración rendida ante autoridad competente confesando hechos delictuosos, media un lapso de tiempo más o menos prolongado, se ha considerado que ese tipo de confesión carece de validez por presentarse la coacción moral, sucediendo lo mismo cuando en su primer atestado acepta y posteriormente a su reclusión indebida niega lo que se le atribuye, lo cual se justifica, pues con ello se salvaguardan las garantías individuales, evitando atropellos por parte de las autoridades. Sin embargo, no ocurre lo mismo si aún mediando ese periodo, el sujeto ratifique esa misma confesión, ya sea ante el MP o ante el juez, porque esa sola circunstancia purga cualquier vicio que hubiera tenido el atesto primigenio. Parece que estamos leyendo criterios de la quinta época. ¿Cierto o no? Quienes estamos y hemos estado en estos temas del ámbito penal desde hace algún tiempo, sabemos y nos consta cómo los detenidos eran obligados a firmar sin leer sus confesiones, eran golpeados, torturados y amenazados de que si no ratificaban eso ante el MP y ante el juez, irían posteriormente a golpearlos. ¿Cierto o no? En lo personal, desde el 88 al 94, que tuve la oportunidad de laborar en el Poder Judicial de la Federación, tiro por viaje, todos los consignados era exactamente lo mismo.
Llegaban molidos a golpes, confesando, y cuando se les veía la casona preparatoria, decía, ya no me pegue, por favor, ya no me pegue. Si les contase. Bueno, entonces esos criterios siguen manteniéndose en esa línea. ¿Qué vamos a tener más adelante eh, después de estas situaciones tan complicadas en el ámbito de la criminalidad? Pues lo siguiente. Les decía que hay una... es importante que se los explique de esta manera. Cuando les hablo que se tiene que preparar el escenario para una modificación total del proceso en México, Estados Unidos ya se ha adelantado y ha comenzado en Centroamérica su laboratorio procesal. A partir de 1994, Estados Unidos, a través de una agencia específica que se llama USAID, Ayuda de Estados Unidos, es una agencia gubernamental, llevó recursos económicos a Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, para comenzar a implementar reformas constitucionales que asimilaran sus procesos penales al proceso penal estadounidense, con la excepción del jurado, en virtud de que todavía las sociedades no están preparadas para una justicia por jurados. Y a partir de 1994, Centroamérica adoptó el sistema acusatorio. A partir de entonces. Ese fue el campo de prueba de las reformas estructurales. Mientras que en nuestro país se iba a hacer pian pianito. ¿Por qué? Porque después de implementarse en los 90s en esta región, Estados Unidos va a comenzar a bajar para incluir en el objetivo a Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Pero las cosas no se hacen al aventón. Hay una planeación estratégica. ¿Se acuerdan ustedes que les platiqué de la existencia de un colegio de las Américas donde se adiestró ideológicamente a los militares que después fueron los golpistas? Bien. No puedo decir que es una réplica, pero estratégicamente sí. Se crea un CEJAS, Centro de Estudios para la Justicia de América del Sur, donde USAID apoya económicamente y se consigue a intelectuales normativos para que comprendan en Estados Unidos cómo es el sistema y la necesidad que existe en esas regiones de aplicar el mismo esquema procesal. Los países periféricos, como México, no tienen ideología procesal y la ideología penal es difusa y generalmente orientada por las determinaciones del país hegemónico. Ya esto es a lo que voy. En el caso de México, mientras Estados Unidos, USA, trabaja con Centroamérica y Sudamérica, en México se dice, necesitamos reformas contra un enemigo poderosísimo. ¿Sí? ¿Quién es el enemigo? El enemigo poderosísimo es el lavado de dinero, de lo que ya se vio en 1988. Bueno, sí, pero yo ya tengo, decía México, en el Código Fiscal de la Federación, ya tengo un delito sobre lavado de dinero. No, lo vas a jalar hacia tu Código Penal Federal y te vamos a dar más herramientas para que puedas combatir al crimen. ¿Sí? ¿Qué herramientas me vas a dar? Primero te voy a permitir, mejor dicho, vamos a legalizar la intervención de las comunicaciones privadas. Así que mueve a tu constitución la facultad de intervenir comunicaciones privadas en determinados contextos. Correcto.
Y viene la reforma constitucional, que les doy el dato, julio de 1996. Julio de 1996 se permite ya la intervención de las comunicaciones privadas. Ya estamos en el sexenio, desde luego, de Ernesto Zedillo, quien a propósito de la criminalidad lanzó la Cruzada Nacional contra la Delincuencia, de la cual mañana les voy a platicar un poquito, para no perder el ritmo. Pero no solamente se genera esta ley que les estoy platicando de esta reforma a la Constitución, sino que en noviembre de 1996, el 7 de noviembre de 1996, se expide en nuestro país la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, una ley de facto que establece un régimen especial para cierto tipo de conductas e introduce la figura del arraigo, que significa te detengo para investigar, no investigo para detener. Un arraigo que puede tener una duración de hasta 80 días, sin necesidad de que existan pruebas contundentes, porque basta la simple sospecha para mantener una persona arraigada. Y se crea con esto las infraestructuras de centros de arraigo, de centros de vigilancia tipo panópticos, para tener una persona ahí y ver en qué momento confiesa, en qué momento se enloquece y quiere ya cooperar con la autoridad, o mientras se le sigue buscando a ver qué aparece. 80 días, 80 días, que me recuerda a los calabozos inquisitoriales, en que a una persona con la simple sospecha de decir, a mí se me hace que tú eres bruja, vente para acá, no eres bruja, demuéstrame que no eres bruja. ¿Cómo se puede demostrar la inocencia durante un arraigo cuando no hay un esquema procesal que lo defienda? Y cuando se van a los amparos, ¿saben qué dijeron los jueces? Bueno, el amparo sí, bueno, preséntame tu amparo. Ok, te lo admito. Pero te lo voy a resolver en unos 3 meses, 4 meses. Para ese tiempo ya estás fuera. ¿Va a venir un cambio de qué? Un cambio de situación jurídica. Oye, pero dame la suspensión para poder tener la libertad. Bueno, es que mira, no te afecta precisamente la libertad, o sea, te afecta el tránsito, pero eso no tiene problema. ¿Cómo que no tiene problema? Dame oportunidad de salir. Y dicen, no, mira, si estás en un arraigo, se te va a conceder la suspensión, pero ¿sabes para qué efecto? Para que quedes a disposición del juez que te concede la suspensión, pero a disposición de la autoridad para que te siga investigando. ¿Me explico? Se empieza a configurar un derecho procesal del enemigo. Derecho procesal del enemigo. A través de estas reformas que van haciendo que el poder punitivo se empodere en perjuicio de los derechos humanos que supuestamente se iban a proteger. Pero como la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene injerencia en procesos jurisdiccionales, adiós, no puede intervenir en nada. Y aunque haya derechos consagrados en la Constitución, recuerden lo del texto del libro que me permití compartir, donde se hace un desdén al principio de presunción de inocencia. Así, de esta manera, en la década de los 90, ya hacia la parte tardía del 96, nos estamos encaminando a las bases de lo que va a ser un sistema de mayor control procesal penal en nuestro país. De lo que les comenté sobre la Cruzada Nacional contra la Delincuencia, las siguientes reformas y el proceso penal estadounidense, si están de acuerdo, platicaremos el día de mañana en punto de la 1 de la tarde. Hasta entonces, un gusto saludarles, cuídense mucho y nos vemos mañana.